A principios del siglo XX, el gobierno de México se lanzó contra el pueblo de México sin motivo y sin razón alguna, a perseguirlo en su fe, porque aquel gobierno de México odiaba a la Iglesia y a Jesucristo porque era un gobierno masónico y liberal. Me refiero a Plutarco Elías Calles, a Álvaro Obregón y a algunos que le sucedieron. Y se desató la primera persecución religiosa en México y hubo un levantamiento armado que surgió principalmente en Jalisco, los cristeros, y a este conflicto se le llamó la Guerra Cristera. Vino finalmente la paz y luego surgió una segunda persecución religiosa, ya con Lázaro Cárdenas como presidente de México, más peligrosa que la primera porque fue callada, silente, sin balazos. Y en esta segunda persecución también los mexicanos sufrieron mucho por ser católicos y creyentes, y de eso hablaremos hoy en el Don de la Fe. Así que les saludo con afecto, quédese con nosotros, gracias por el favor de su atención. Para tratar este tema busqué a miembros integrantes de la Guardia Nacional Cristera. Bien pudiéramos decir que son los sucesores de aquellos cristeros que defendieron la fe de los mexicanos. Ahora, la Guardia Nacional Cristera subsiste de manera pacífica y de manera pastoral, pero conocen bien este conflicto y son grandes expositores del tema, ya lo verá usted. Recibo con afecto a Mauricio Guízar. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Roberto. A Luis Gerardo Islas. Bienvenido, Luis Gerardo. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Eso, gracias, luego Roberto. se ve cuando hay jinete, dice el caballo, ¿no? Y también recibo con afecto a Gerardo Xicoténcatl Ramos. Y Ramos, miembro de la Guardia Nacional Cristera en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, por supuesto, que es la buena. Así es. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Roberto. Bienvenido. Gracias, Gerardo. Comencemos a ver, cerrando la primera persecución, hablemos un poco de los acuerdos. ¿Cómo es que se logró el cese de las armas y una paz? Bueno, los obispos buscaron a Calles por intermediación del embajador de Estados Unidos. Monroe. Y entonces empezó el diálogo y Calles cedió en la cuestión de las libertades, libertad de conciencia, libertad de reunión, libertad de culto, y se volvieron a abrir los templos en 1929, en junio de 1929. Pero en realidad, pues Calles estaba fúrico, él no sabía de qué otro modo volver a controlar a la iglesia, sin embargo, vino después el gobierno títere de Emilio Portes Gil, después el de Pascual Ortiz Rubio, y para 1934 llega Lázaro Cárdenas y él dice, se termina la guerra armada, yo no quiero más levantamientos porque seguían habiendo algunos levantamientos aislados, y él dijo, ahora vamos a hacer la guerra de las ideas y vamos a imponer la educación socialista, comunista, a toda la nación, en todos los colegios. Cerraron cientos de colegios católicos por la fuerza, otros fueron expropiados, sobre todo en el estado de Jalisco, y entonces empezaron a mandar avanzadas de maestros adoctrinados en el socialismo, emparentado con la cuestión comunista, y la gente empezó a rechazar a esas personas que venían de parte del gobierno, a esos maestros. Mira, Luis Gerardo, como de esta segunda persecución se sabe poco, porque ya no había cristeros, porque ya no había balazos. Fíjate, a mí me gustaría enriquecer lo que acaba de decir Mauricio. ¿Podrás? Cuando los obispos de Tabasco y el obispo de Morelia, que fue Ruiz y Flores, y Díaz y Barreto, que fueron los que hicieron los acuerdos, se presentaron con Portes Gil y le pidieron que respetara las tres cosas que pedía el Papa. Uno, que era resarcir todas las propiedades, las iglesias, las casas de los sacerdotes, los monasterios, los conventos. Dos, garantizarlos. Y tres, darles una amnistía. Y en ese momento, Portes Gil llamó a su secretario de Gobernación, Canales, y le dijo que inmediatamente se comunicara con los generales y donde había levantamientos pararan las armas y entonces le dieran amnistía a todos los cristeros, que los campesinos, los obreros, los jóvenes regresaran a sus casas y que les dieran además boletos gratis para el tren.
Pero aquí empezó la gran mentira de los acuerdos, porque empezaron a emboscar a los cristeros que ya sin armas se presentaban en los trenes, en las estaciones de trenes, y ahí eran masacrados los cristeros. Entonces empezó a incumplir esto. Decían que una de las cosas era resarcir la libertad religiosa, pero hay muchas historias de hombres y mujeres cristeros que regresando a sus comunidades y queriendo revivir pues su fe y ser partícipe de todos pues los sacramentos, tuvieron una vida católica y de repente llegaban brigadas de soldados y decían, usted, a un doctor muy famoso que cuenta aquí en El Combate, que es una revista, cuenta por ejemplo al médico que se llamaba de Moroleón, el doctor, permíteme tantito, el doctor López, lo fueron a sacar a su casa y él decía, ¿por qué? Dice, porque tenemos un enfermo. Y dijo, ¿pero dónde está el enfermo? Y dijo, el enfermo es usted, le dice el general, por ser católico. Y le dijo, ¿y eso es un delito? Y dijo, porque a mucho orgullo soy católico. Lo sacaron, lo llevaron a la plaza de su pueblo y lo fusilaron por el hecho de ser católico. Ahí está. Si a esto se le puede llamar una razón, porque es un sin razón, este es el espíritu de esa persecución. Por ser católico te odio y te mato. Vamos a ubicar este momento en su historia, en su lugar, la segunda persecución religiosa en México, con datos más contundentes. Mire usted. La Guerra Cristera, que inició en 1926, concluyó en 1929 con los acuerdos entre el episcopado mexicano y el gobierno federal, promovidos en parte por el embajador de Estados Unidos en México. Los cristeros depusieron las armas. Las iglesias volvieron a abrirse y se reanudó el culto. Pero luego vino una recaída anticlerical que se tradujo en otra persecución a la iglesia y al pueblo católico entre 1932 y 1935. La presidencia de Plutarco Elías Calles había concluido en febrero de 1928. Lo sucedió en el cargo Álvaro Obregón, que ya había sido presidente del 20 al 24, y que desde entonces había manifestado un trato hostil hacia la iglesia y el pueblo creyente. Apenas unos días después de su toma de posesión, el 17 de julio de 1928 murió asesinado por José de León Toral. Al general Álvaro Obregón lo sucedió como presidente de la República Emilio Portes Gil, a quien correspondió concluir los arreglos de paz con la Iglesia, consistentes en que a pesar de que las leyes anticlericales impuestas por Calles permanecerían vigentes, no serían aplicadas. Luego de Portes Gil, fue presidente Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Abelardo Rodríguez asumió la presidencia del 32 al 34. Estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley Calles en abierta violación de los acuerdos de paz logrados por Emilio Portes Gil. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940, tiempo en el que logró romper el llamado maximato, conocido como el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno del país, pero al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo católico por medio de su secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canaval, un furibundo anticlerical que provocó un levantamiento pacífico del pueblo mexicano para exigir la supresión total de la ley Calles y el cese de las hostilidades hacia la fe. Luis Gerardo, tú que vienes de la ciudad de Los Ángeles, Puebla. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, tú que eres poblano. ¿Cómo ves tú aquel levantamiento en Jalisco? ¿Por qué en Puebla, siendo Puebla tan católica, no hubo algún levantamiento? Y también explícanos, por favor, cuál es la diferencia entre los cristeros y ustedes, la Guardia Nacional Cristera. Muchas gracias, mi querido Roberto. Primero que nada, los salteños, por supuesto, de Guadalajara, de Jalisco, eran gente brava. Sin duda alguna hubo levantamientos en gran parte del centro-sur del país. Puebla no fue la excepción, por supuesto. Hay un caso que se llama del señor José Farfán, que por tener el letrero en su comercio de Viva Cristo Rey, llegaron y lo mataron.
Por supuesto que en la ciudad de Puebla, también en Amozoc, hubo muchos casos de cristeros. Entonces, en la ciudad de Guadalajara, por supuesto que es el lugar más amplio y sobre todo centrado donde se dan los levantones, donde se da, digamos, que el centro de la cristiada. Pero sin duda alguna, Puebla no es la excepción, junto con Tlaxcala, que también es nuestro estado hermano, y ahí es donde van a surgir prácticamente esas persecuciones, esas matanzas reales, ¿no? Yo me ha tocado platicar con gente yo llevo 20 años aquí en esto de la persecución religiosa, y me tocó todavía platicar con unos ancianitos, y donde nos decían que las iglesias, o más bien las misas, las oficiaban a las 3 de la mañana, prácticamente a escondidas, en los árboles, en las haciendas. Y aquí en la Ciudad de México, en los sótanos de las casas de la colonia Roma. Así es. Que no tenía que llegar el padre Miguel Agustín Pro, disfrazado, para poder entrar y celebrar la Santa Misa. Traes una camisa muy bonita, Muchas que gracias. dice GNC, Guardia Nacional Cristera. Cristera. ¿Qué diferencia hay entre la Guardia Nacional Cristera, ustedes y los cristeros? Tenemos el mismo valor y el mismo coraje de defender la fe hasta la muerte, pero la única pequeña diferencia es que nosotros no empuñamos armas ni balas para matar. Empuñamos el rosario como la oración, que es nuestra principal arma. Dice nuestro jefe nacional, don José Alfredo Jiménez, que es la ametralladora, porque las cuentas del rosario parecen ametralladora. Es la única diferencia, pero seguimos como en aquellos tiempos que decían, no basta ir a la iglesia para cambiar el mundo, sino hay que ir al mundo para cambiar y construyendo la iglesia. Y la Guardia Nacional Cristera sigue con ese mismo objetivo. Queremos ir al mundo para hacer la iglesia y cambiar desde ahí el mundo. ¿Y en qué consiste la actividad de ustedes como Guardia Nacional Cristera? Bueno, pues en dar pláticas de doctrina social cristiana de la iglesia, ayudar en obras de caridad, hablar y dar a conocer la epopeya cristera y el sacrificio de los mártires para que la gente sepa lo que es valorar nuestra fe cristiana católica que tantos ríos de sangre nos ha costado, ¿no? Acudir a programas de televisión, pero no a cualquier programa. También. Claro que sí. ¿No? Y promover una cultura cristiana también incluso en la política, para que pueda haber gente católica en la política y no le dejemos la política solo a los que no creen en Dios. Ajá. O a los que no creen en determinados valores humanos y cristianos fundamentales de la familia tradicional. ¿Qué pasó en México? Porque ya el emperador Constantino, siglo IV, con el edicto de Milán, cesa la persecución a cristianos en el Imperio Romano y proclama la libertad religiosa. Siglo IV. Y en México, 16 siglos después, hay persecución religiosa. ¿Qué sucedió en este país? ¿Un pequeño retraso de 16 siglos o qué? Fue un retroceso. Es que hay que contar algunas cosas de la historia, y uno de los grandes persecutores de la Iglesia Católica, de los cristianos, de los cristeros, fue Tomás Garrido Canaval, que fue gobernador en Tabasco en los años 20, y después Lázaro Cárdenas se lo trae como la principal arma de exterminio de los cristianos y de la fe católica, nombrándolo secretario de la Reforma Agraria. Pero lejos de dedicarse a repartir y hacer justicia social en el campo, se dedica a matar cristeros, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿qué sucedió en México 16 siglos después de que Constantino termina la persecución a los cristianos en Roma, después de Nerón, después de Diocleciano? ¿Y por qué en México hay un retraso de 16 siglos, hombre? Y no se conoce el derecho fundamental que se llama derecho a la libertad religiosa. Apenas en México se conoce hasta hace unos años. ¿Qué pasó aquí? Ya lo decía el expresidente precisamente Emilio Portes Gil, en una convención en Veracruz, que si no me equivoco se celebra el 29 de junio del año 27, con sus hermanos masones precisamente, donde decía, la lucha no se ha terminado, el clero y la Iglesia Católica ha reconocido sin tapujos que se somete a las leyes del Estado. La lucha es eterna, se inició hace 20 siglos. Entonces, si hacemos la correlación de por qué Constantino en aquel entonces cesó la persecución, bueno, en México teníamos precisamente ideas marxistas, concretamente ideas de Lenin, de Trotsky y de Marx, porque surgen en ese entonces, a partir
de Ortiz Rubio y de Lázaro Cárdenas, ideas marxistas con los camisas rojas. Y ciertamente traen ese socialismo, como bien nos comentaba nuestro hermano Mauricio, ese comunismo. Y entonces vienen ideas totalmente laicas, totalmente a la juventud la hipersexualizan. Y yo creo que hoy vivimos tiempos de relativismo real, en donde a la juventud, creo que nosotros somos los herederos de aquellos nuestros grandes hermanos que dieron la vida por Cristo Rey. Hoy, por ejemplo, celebramos el caso de San José Sánchez del Río, su aniversario. Y creo que eso es lo que nos debe de mover a nosotros para seguir luchando, porque creo que la lucha es eterna, no se va a acabar. Se inició en el Sanedrín, allá cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, al Gólgota, y creo que la lucha por eso es que va a permanecer. Hoy de otra forma, yo creo me atrevería a decir que es una lucha espiritual, una batalla espiritual. ¿Cómo llegó a México esto? ¿Cómo es que esto estalló en un México creyente, en un México con raíces cristianas, en un México que creció y se desarrolló durante 300 años de virreinatos con conventos, monasterios y con iglesias? ¿Qué ocurrió aquí? Voy a hacer una pausa. Regreso con esto. Regreso también para hablar de este niño mártir que ya citó Gerardo José Sánchez del Río, y también del padre Miguel Agustín Pro, y también de María de la Luz Camacho, una señorita que dio su vida defendiendo la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, y mucho más de esta persecución religiosa en México, de la que, como me dijeron por Twitter hace unos días, nosotros no sabíamos que en México había sucedido esto.